Bienvenidos y bienvenidas a nuestra inmersión de hoy. Para arrancar, hay una paradoja sobre la mesa que resulta, absolutamente fascinante. Hola, encantada de estar aquí. Sí, la verdad es que es una paradoja de esas que te dejan pensando un buen rato. Exacto. Es una idea que captura a la perfección la rareza del momento tecnológico en el que nos encontramos. Resulta que la humanidad ha llegado al punto de la historia con la mayor cantidad de información disponible al alcance de la mano, Hablamos de un volumen de datos que es asombroso. sin precedentes en ningún otro siglo. O sea, una locura. Y sin embargo, de forma totalmente irónica, parece existir menos certeza que nunca sobre lo que es verdaderamente cierto. Fíjate, es un contraste brutal. A ver, desgranemos esto un poco, porque este es el corazón de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Lo que se extrae de los documentos que manejamos es que estamos atravesando un cambio radical. Un giro de 180 grados, diría yo. Eso es, en el mundo profesional respecto a la inteligencia artificial. Durante un tiempo la narrativa general era simplemente asombrarse ante la novedad y de alguna manera confiar ciegamente en lo que decía la máquina. Claro, la fase de fascinación. Pero ese periodo de luna de miel se ha acabado. El nuevo paradigma en los entornos serios ya no trata sobre la confianza, sino sobre algo mucho más exigente, que es la verificación. Y lo que resulta crucial entender aquí para quienes nos escuchan es la urgencia real de esta transición. Porque, no estamos debatiendo sobre un simple ajuste técnico. No es cambiar un botón de sitio. Para nada, ni una actualización de software menor. Lo que se plantea en nuestras fuentes es una necesidad estricta de supervivencia en el entorno corporativo y profesional. Las apuestas actuales son sencillamente demasiado altas para permitirnos el lujo de la incertidumbre. Totalmente. Imaginemos lo que entra en juego cuando hablamos de cumplimiento normativo, el famoso compliance, o cuando se exige una precisión milimétrica en los datos para tomar decisiones estratégicas. O por no hablar de la reputación de toda una organización, que se puede ir al traste en un segundo. Exacto. Depender de una mera suposición es un riesgo inasumible. Por muy inteligente, elocuente o articulada que suene esa suposición generada por un modelo de inteligencia artificial, sigue siendo exactamente eso. Un riesgo ciego. Un riesgo ciego, tal cual. Esto nos obliga a plantearnos una cuestión fundamental para establecer el contexto de esta exploración. ¿Cómo es posible que hayamos terminado lidiando con esta profunda crisis de confianza frente a una tecnología tan inmensamente avanzada? Pues esa es la pregunta clave. Y revisando el material de hoy, hay un hecho que destaca de manera contundente y que actúa como el núcleo de todo este problema. Resulta que la inteligencia artificial es escandalosamente buena creando material convincente. Demasiado buena, diría yo. Y cuando decimos convincente, hablamos de un nivel que roza lo indetectable para el ojo humano medio. Puede generar textos académicos que parecen redactados por expertos de primer nivel. Imágenes con un hiperrealismo pasmoso. Eso es, o conjuntos de datos financieros complejos que a primera vista cuadran a la perfección. Y lo hace con una facilidad y una velocidad abrumadoras. Es casi instantáneo. La consecuencia directa de esto es que esta inmensa facilidad para generar contenido ha inundado absolutamente todo nuestro entorno digital. Es una avalancha diaria, una saturación brutal. Y esa saturación ha provocado algo muy peligroso. Que sea casi imposible distinguir entre lo que es un dato real, contrastado y verídico, y lo que es una falsificación muy bien elaborada, por muy pulida que esté su sintaxis, claro. Y esa inundación constante es precisamente lo que nos lleva a una aplicación al mundo real que resulta demoledora para las empresas. Hay una idea central en nuestro análisis que encapsula esta crisis a la perfección. A ver, cuéntanos. Los documentos dicen textualmente: esperar lo mejor no es una estrategia de negocio. Madre mía, es una máxima incontestable. Absolutamente. Para cualquier profesional que opere en sectores de alta exigencia, como pueden ser las finanzas internacionales, el derecho corporativo o la investigación médica, es evidente que el viejo método de cruzar los dedos ya no vale. Claro, confiar ciegamente en lo que aparece en una pantalla no se sostiene. No, porque en estos ámbitos una respuesta incorrecta no supone un simple inconveniente administrativo. No es enviar un correo a la persona equivocada. Exacto. Puede significar enfrentarse a una demanda millonaria por negligencia o emitir un diagnóstico clínico fatal. O provocar el colapso absoluto de un acuerdo financiero a gran escala, claro. Eso es.
Lo que se requiere, de forma innegociable, son pruebas palpables. Se necesita un rastro documental exhaustivo. El famoso paper trail. Ese paper trail innegable que cualquier auditor externo, cualquier juez o cualquier especialista técnico pueda seguir paso a paso, documento a documento, hasta llegar al origen exacto del dato. Vale, entiendo perfectamente la gravedad de la situación y la necesidad de ese rastro documental. Pero, claro, a nivel práctico, ¿cómo se soluciona este embrollo? Porque es evidente que no podemos simplemente apagar la inteligencia artificial. No, eso ya es imposible. No vamos a volver a usar enciclopedias en papel o a revisar miles de archivadores físicos. El genio ya ha salido de la lámpara. Totalmente, no hay vuelta atrás. Entonces, la información que manejamos sugiere que para poder hablar de la solución, primero hay que desmontar un mito gigantesco sobre cómo funcionan realmente estos grandes modelos por dentro. Hay que entender la anatomía del error. Exacto. Y los documentos introducen un término muy preciso para describir a estas IAs. Las denominan máquinas de hipótesis. Un concepto brillante, por cierto. A ver, paremos un segundo aquí para que quede totalmente claro para nuestra audiencia. Básicamente se está diciendo que estos modelos no son bases de datos con la verdad absoluta, sino que están formulando hipótesis constantemente, ¿verdad? Exactamente. Y aclarar esta diferencia estructural es vital para comprender todo lo demás. La gran confusión, incluso entre profesionales tecnológicos, es creer que la inteligencia artificial busca información en un archivo inmenso de hechos comprobados. Como si fuera un buscador tradicional de Internet hipervitaminado. O sea, que va y saca la respuesta correcta. Exacto, pero la realidad técnica es completamente distinta. Estos modelos son, en su esencia, adivinadores expertos. Adivinadores. Tela. Sí, su función principal, el diseño base sobre el que están construidos, es predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una oración. Y hacen este cálculo estadístico basándose en los miles de millones de textos que han procesado durante su entrenamiento. Por lo tanto, nos encontramos ante un motor de predicción, no ante un motor de conocimiento. La diferencia es abismal. Claro, porque un motor de conocimiento consulta hechos inmutables, pero un motor de predicción calcula probabilidades estadísticas para decidir qué palabra debería ir a continuación para que la frase suene natural. Es una diferencia monumental. Es como tener a alguien en una junta directiva que habla con una seguridad aplastante y una elocuencia impecable. Sí, el típico que sabe venderse muy bien. Eso es. Pero que en el fondo está adivinando lo que los demás quieren escuchar basándose en el tono general de la conversación. No tiene los datos reales, pero sabe cómo sonar convincente. Esa analogía es perfecta. Y claro, esta naturaleza predictiva es lo que genera dos problemas catastróficos para cualquier trabajo riguroso. El primer gran desastre profesional del que hablan nuestras fuentes son las famosas alucinaciones. Un término que ya da un poco de miedo de por sí. Y con razón. Esto ocurre cuando la máquina, en su afán incesante por predecir la siguiente palabra y completar la frase de la manera más fluida posible, simplemente se inventa las cosas. Se las saca de la manga. Genera datos estadísticos ficticios, atribuye citas a autores que jamás pronunciaron esas palabras, e incluso, fíjate, es capaz de inventar fuentes bibliográficas completas. Con títulos y años de publicación que no existen en el mundo real. Es increíble. Y el motivo detrás de esto no es un fallo informático en el sentido tradicional de que haya un error en el código, sino que esas palabras, estadísticamente, suenan bien juntas. Así es. Y eso nos lleva al segundo gran desastre, que resulta igual de problemático o incluso más insidioso cuando hablamos de auditorías y cumplimiento corporativo. ¿Cuál sería ese? El problema de la caja negra. Ah, sí, la caja negra, un clásico. Esto se da cuando quien está al otro lado de la pantalla realiza una consulta y obtiene una respuesta extensa y aparentemente muy coherente. Todo parece perfecto. Pero no existe la más mínima idea de dónde proviene esa información. El sistema estándar no proporciona un origen rastreable, no hay enlaces a la bibliografía real, no hay notas a pie de página. O sea, todo el proceso interno de toma de decisiones del modelo es completamente opaco. Una caja negra impenetrable. Tal cual. Esta opacidad obliga a aceptar la información basándose únicamente en un acto de fe ciega. Y como establecimos al principio de esta charla, en un entorno legal o normativo, la fe ciega jamás será una herramienta de trabajo aceptable. Jamás. Nos encontramos entonces ante una bifurcación clara. O seguimos lidiando con máquinas de adivinar que ocultan sus fuentes, o exigimos un sistema real basado en hechos comprobables. Y es justo en esa bifurcación donde entra el cambio de paradigma del que hablan los textos.
Aquí es donde dejamos de analizar el problema, que ya ha quedado clarísimo que es un follón, y pasamos directamente a la arquitectura de la solución. Eso es. Lo que se plantea es una nueva forma de pensar que busca eliminar este problema de raíz, mediante un giro completo en la estrategia. Alejar definitivamente el foco de la confianza en el modelo y poner todo el peso, toda la infraestructura, al servicio de la verificación. Este es el gran cambio fundacional. La premisa es dejar de soltar a la inteligencia artificial para que navegue a la deriva por el inmenso y turbio océano de Internet. Porque ese océano, reconozcámoslo, está plagado de errores. Errores, informes desactualizados, opiniones sesgadas, fake news y datos sin contrastar. Es un terreno muy pantanoso. Entonces, la alternativa que se propone es restringir su campo de acción, proporcionarle a la máquina un conjunto de documentos cerrado, un entorno completamente limpio y bajo el control absoluto de la organización. Esa distinción entre el océano abierto de Internet y un entorno cerrado y curado es la clave de bóveda de la solución. Hay una analogía magnífica en las fuentes para visualizar este contraste. Sí, la de la biblioteca. Exacto. Es como tener a un equipo de investigación y darle acceso exclusivo a la biblioteca privada de una universidad de máximo prestigio. Una biblioteca donde se tiene la certeza absoluta de que cada libro, cada manual y cada informe ha sido revisado por pares, auditado y certificado legalmente. El enfoque anterior, el de la IA estándar, sería el equivalente a decirle a ese mismo equipo de investigación que salga a la calle, le pregunte a cualquier transeúnte que pase por ahí o que busque en foros anónimos. Y que luego redacte un informe oficial basándose en esos rumores. O sea, una receta para el desastre. Una locura. Al restringir el universo de datos únicamente a fuentes puras y certificadas, se altera por completo la naturaleza del resultado final. Ya no se trata de adivinar con estilo, sino de recuperar información validada. Exacto. Y la forma en que esto se estructura en la práctica se basa en un proceso transparente de 3 pasos. Desgranemos un poco ese proceso porque es interesante notar cómo algo tan complejo se resuelve acotando las variables. El primer paso que se plantea es, lógicamente, la restricción del territorio. Acotar el terreno de juego. La inteligencia artificial recibe la orden de buscar única y exclusivamente dentro de una base de conocimientos privada. No tiene acceso a blogs externos ni a redes sociales. 0 distracciones. Solo busca en los manuales certificados de la propia empresa, en sus normativas internas o en las regulaciones oficiales que se hayan cargado en el sistema. Y una vez acotado el terreno, el paso número 2 es el escaneo de precisión. La herramienta analiza ese entorno seguro y extrae la información exacta que resulta relevante para la consulta específica de quien está operando el sistema. Y luego está el paso número 3, que según la información que estamos analizando hoy, supone la verdadera revolución en la interacción con esta tecnología. Ese tercer paso es donde cristaliza realmente el concepto de la verificación. En los modelos tradicionales, el proceso terminaba al entregar un párrafo de texto brillante y esperar que el usuario asumiera su veracidad. Te soltaba el texto y apáñatelas. Sí, cruzando los dedos. Pero en este nuevo paradigma, la inteligencia artificial ofrece la respuesta y la acompaña obligatoriamente de un enlace directo. Un vínculo que dirige de forma inmediata al documento exacto de origen. Muestra el párrafo concreto, la página específica y el nombre del manual del que ha extraído ese dato exacto. La implicación de esto es profunda. Claro, porque con este sistema la carga de la prueba cambia por completo. Ya no se exige que cree ciegamente en lo que dicta la máquina, se muestra la prueba de forma simultánea a la respuesta. Es un salto cualitativo monumental para la tranquilidad corporativa. Se pasa de la ansiedad profesional que genera un acto de fe a la tranquilidad de un proceso de verificación que es simple, directo y sobre todo totalmente auditable. Pasamos de cruzar los dedos a revisar la fuente con un solo clic. Pero, a ver, esto plantea un debate adicional muy interesante sobre la evolución del conocimiento, porque la información que manejamos profundiza en una batalla conceptual importante. Lo estático frente a lo dinámico. Eso es. Y es que el problema de la confianza ciega en los modelos tradicionales de IA tiene un fallo estructural enorme, que a menudo pasamos por alto. Y es que esa confianza es estática por naturaleza. Es un punto crítico. Al analizar el problema de la confianza estática, hay que reflexionar sobre la propia naturaleza de la construcción de estos inmensos modelos de lenguaje. Claro, un sistema que depende únicamente de su entrenamiento original se queda inevitablemente congelado en el tiempo. Su precisión y su conocimiento del mundo
terminan en el día exacto en que los ingenieros apagan los servidores de entrenamiento. Si ese proceso finalizó, por ejemplo, en enero, el modelo es completamente ignorante respecto a cualquier evento, descubrimiento científico o cambio regulatorio que haya ocurrido en febrero. Así es. A partir de esa fecha de corte, solo queda la esperanza irracional de que la máquina logre, de alguna manera, mantener el ritmo de una realidad que cambia a una velocidad de vértigo. Y sabemos que el mundo corporativo, las leyes fiscales y los protocolos de seguridad no son entidades estáticas. Para nada. Evolucionan casi a diario. Imaginemos el día a día de una empresa multinacional. El conocimiento interno está en constante mutación. Que si entran en vigor nuevas regulaciones europeas sobre privacidad, que si se actualizan los protocolos de seguridad industrial. O cambian las normativas de recursos humanos de una semana para otra. Frente a ese modelo estático y congelado, la arquitectura de verificación dinámica demuestra todo su poder. La verificación no es una foto fija, es un proceso vivo que respira al mismo ritmo que la propia organización. Con este sistema cerrado, si una normativa cambia, no es necesario embarcarse en el carísimo y lentísimo proceso de reentrenar un modelo masivo de inteligencia artificial durante meses. Sería inviable, vaya. Exacto. Basta con hacer algo tan rutinario como subir el nuevo documento PDF o el manual actualizado a la base de datos cerrada. Y ya está. En ese preciso instante, el sistema asimila la nueva realidad. Esto garantiza, sin margen para el desfase, que cada respuesta proporcionada desde ese segundo en adelante se base estrictamente en la información verificable más reciente que existe. La agilidad que esto proporciona representa una ventaja competitiva enorme. Es la capacidad de adaptarse a los cambios normativos o del mercado en tiempo real. Sin depender de las limitaciones técnicas de caducidad del modelo base. Y precisamente hablando de los límites de la tecnología, esto nos conecta con un aspecto técnico de esta arquitectura que resulta verdaderamente contraintuitivo. Sí, podría considerarse uno de los conceptos más fascinantes del análisis de hoy. Se trata de una característica que, desde la perspectiva de un usuario de a pie que solo busca entretenerse, podría parecer un fallo evidente, una limitación técnica frustrante o una debilidad de diseño. Pero que no lo es en absoluto. Para nada. Cuando lo trasladamos al estricto e implacable mundo del cumplimiento normativo y el rigor legal, esa aparente debilidad se transforma en una fortaleza absoluta. En el mayor escudo protector posible para la organización. A ver, aquí es donde la intuición choca con la realidad corporativa. Estamos hablando de la mayor fortaleza disfrazada de debilidad, el poder de decir «no lo sé». Es algo insólito en tecnología. Totalmente. Imaginemos el comportamiento habitual. Una inteligencia artificial estándar está programada, casi en su código genético, para ser complaciente y útil a toda costa. Quiere agradar siempre. Si recibe una consulta compleja y no tiene la respuesta exacta en sus parámetros, hará absolutamente todo lo que esté en su mano matemática para inventar una solución con tal de no dejar la pantalla en blanco. Es como ese colega que, por orgullo o por intentar quedar bien, prefiere inventarse una ruta absurda antes que admitir abiertamente que se ha perdido buscando una dirección. Tal cual. El amigo que te dice, tira por aquí que yo controlo, y acabas en medio de la nada. Exacto. Y como vimos en la primera parte de nuestra charla, ese deseo irrefrenable de complacer por encima de la fidelidad a la verdad es el origen mecánico de las peores alucinaciones. Y es justamente frente a esa peligrosa complacencia donde se alza la red de seguridad innegociable de la que hablan los textos. Un sistema construido bajo la arquitectura de verificación está diseñado para conocer, aceptar y respetar escrupulosamente sus propios límites. Que es algo muy humano, por cierto. Sí, pero muy raro en máquinas. Si la respuesta a una consulta no se encuentra de forma explícita dentro del perímetro de los documentos certificados que se le han proporcionado, la máquina ejecuta una acción que parece casi una rareza en la tecnología moderna. Simplemente dice, no lo sé. Se niega en rotundo a jugar a las adivinanzas. Se niega a calcular la probabilidad de la siguiente palabra si no existe un anclaje factual directo en un documento aprobado. Prefiere decepcionar a quien consulta con una negativa antes que proporcionarle un dato inventado que podría desencadenar una crisis corporativa. O sea, ese no lo sé rotundo vale su peso en oro. El beneficio directo que extrae una empresa de esta aparente limitación es incalculable. Es que garantiza que toda respuesta que el sistema sí decide proporcionar proviene de forma ineludible de un perímetro completamente seguro. Es un perímetro de información 100% auditada y validada internamente. Al eliminar la opción de adivinar,
La tecnología está borrando del mapa, de un plumazo, el riesgo de introducir información errónea. Datos contaminados o mentiras estadísticas provenientes del caos del mundo exterior. Es una tranquilidad mental invaluable para el analista financiero que debe firmar un informe trimestral. O para el bufete de abogados que está preparando la defensa en un litigio complejo. Tienen la certeza de que el terreno que pisan es sólido. Y si damos un paso atrás para observar la perspectiva general, o lo que en el entorno de negocios se denomina la visión estratégica a largo plazo, llegamos al núcleo de lo que todo esto significa para el futuro del trabajo intelectual. Porque esto va mucho más allá. Tomar la decisión de implementar este modelo basado en la verificación, descartando el viejo modelo de confianza ciega, trasciende con mucho la simple elección de qué paquete de software se va a instalar el próximo trimestre. No es una decisión de informática básica. No. Lo que la información analizada expone es que se trata de una elección estratégica masiva sobre la gestión del riesgo corporativo en la era digital. Es una declaración de intenciones sobre cómo se estructura el conocimiento interno. Y, de manera crucial, sobre cómo el sector profesional se compromete a integrar y utilizar la inteligencia artificial de una forma madura y verdaderamente responsable. Porque es fundamental recordar, llegados a este punto, cuál era la promesa original de toda esta revolución tecnológica. El objetivo inicial de desarrollar la inteligencia artificial nunca fue, o al menos no debería haber sido, construir una especie de oráculo omnisciente. Una bola de cristal digital, vamos. Eso es, a la que consultarle los misterios del universo y acatar sus respuestas sin rechistar. Ese enfoque se acerca más a la ciencia ficción y la verdad es que ha generado mucha distracción en la industria. El propósito real, la promesa tangible que se extrae de esta inmersión profunda en la documentación, es la creación de herramientas increíblemente precisas y eficientes cuyo único fin es ayudar a los expertos humanos a realizar su trabajo de manera superior. Se trata de empoderar al profesional, otorgándole un acceso inmediato, filtrado y rigurosamente verificable a la información que necesita. Todo ello para que sea el ser humano aportando su criterio ético, su experiencia acumulada y su capacidad de contexto, quien tome las decisiones finales críticas. Y además, existe una dimensión ética en todo este proceso de transición que resulta imposible pasar por alto, tal y como señalan nuestras fuentes de hoy. Claro, porque nos movemos hacia un ecosistema digital que lamentablemente se está viendo inundado de contenido sintético, de calidad cuestionable, de información no contrastada y de mucho ruido algorítmico. Demasiado ruido. En un escenario así, el hecho de que una organización decida anclar sus operaciones a sistemas construidos sobre la base innegociable de verdades demostrables, fuentes trazables y procesos de verificación rigurosos. Es, en sí misma, una elección ética fundamental. Es un posicionamiento muy claro de cara a la sociedad. Es afirmar que, frente a la facilidad de generar respuestas plausibles pero falsas, el rigor documental y la verdad factual siguen siendo pilares inquebrantables tanto en el ámbito científico como en el mundo de los negocios. Es una defensa férrea de la integridad de la información en un momento donde hace muchísima falta. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora sobre cómo la verificación, el rigor y las pruebas documentales están destronando, por fin, a la fe ciega y al exceso de entusiasmo en el uso profesional de esta tecnología. Una maduración tecnológica en toda regla. Exacto. Y para poner punto final a nuestro análisis de hoy, y con el objetivo de dejar algo de material para la reflexión posterior de quienes nos acompañan, resulta oportuno reformular una de las ideas más potentes que nos ha planteado todo este tema. Una reflexión final. Sí. Cabe preguntarse, la próxima vez que alguien se siente frente a una pantalla y le pida ayuda a un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema crítico o redactar un informe determinante. Y vea aparecer el texto línea a línea. Eso es. La gran pregunta que debe surgir de inmediato es, ¿se está presenciando el comienzo de una nueva duda, llena de cajas negras y posibles alucinaciones informáticas, o se está ante el reconfortante y seguro final de una búsqueda certificada? Desde luego, la diferencia entre esas dos realidades lo es absolutamente todo. Y con ese pensamiento nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión.